Yo la traje porque de repente he escuchado mucha gente que, que hace pensar de que no se está haciendo nada con las fundiciones. Y yo creo que la decisión de Codelco de tener una vicepresidencia y una gerencia encargada del problema señala de que realmente está preocupada y en el fondo uno como chileno se preocupa de Codelco y, y de Paipote, como decimos nosotros los viejos, porque los privados se las arreglan solos y lo están haciendo bastante bien. Entonces, por eso traje esta presentación de, de la vicepresidencia de Codelco. Me está ayudando Sergio porque yo no me manejo bien con estos equipos y él va a ir pasando ¿cómo se llaman? Sí. Eh, para leer, informar, la misión, como todas las misiones, maximizar el corto, mediano y largo plazo el valor de las fundiciones y refinerías de la corporación, llevar a cabo una estrategia que permita alcanzar los máximos estándares de competitividad y mayor visibilidad de la gestión de activos, generar mayores sinergias y compartiendo las mejores prácticas de negocio. Eso es importante, eso de compartir, porque muchas veces entre las divisiones de Codelco no compartíamos mucho. Maximizar el aporte de la corporación, cumplir la Carta de Valores, políticas, normas, procedimientos relacionados con productividad y disminución de costos. O sea, ahí hay un tema muy fundamental, la productividad y disminución de costos, seguridad y sustentabilidad, diversidad de género y conciliación. Liderar sobre el equipo de gerentes de FURE, de Ventanas, Salvador, Chuquicamata y Teniente. Dale nomás. Ya, vamos. Funciones. Parece que te saltaste una página. Eso es. Velar por la optimización del negocio FURE a través de un modelo único consensuado que recoja las mejores prácticas de la industria. Liderar el diseño y la aplicación de políticas, planes corporativos, normas y procedimientos para la FURE. Controlar su implementación y resultados en el corto y largo plazo. Liderar el negocio FURE en el marco de la excelencia operacional. Generar sinergias y mejoramientos transversales del conocimiento, rendimiento y productividad. Cuidar la integridad de las personas y el medio ambiente, asegurar la calidad y confiabilidad del mantenimiento. Es el mantenimiento un punto muy importante que lo voy a citar de nuevo más adelante. Sí, eso es muy importante. Sí. La siguiente, impulsar, generar y controlar el desarrollo de una cartera de proyectos. O sea, ellos están viendo los proyectos. Para que, quiero insistir mucho porque dentro del grupo hay muchas personas que no son especialistas y espero que eso lo vean, que realmente Codelco está tomando acción y, y yo sé cuando lo hace bien. Impulsar la introducción de mejoramientos operativos de innovación tecnológica. Coordinar la optimización y control metalúrgico de los procesos y el desarrollo de investigación e innovaciones tecnológicas de la FURE. Controlar la operación de las plantas FURE garantizando la captura y tratamiento de gases. Nos parece que son esas dos o tres, parece que eran dos láminas nomás. Pasa la mía y trata de pasar la última. Y ahora, quedaba una. No, ha quedado una. Bueno, asegurar la continuidad de los procesos, el cumplimiento del marco regulatorio medioambiental y la producción de ácido sulfúrico. Actuar como miembro activo del comité ejecutivo, eso es medio administrativo, apoyar al presidente ejecutivo en la conducción estratégica de la corporación. Él, él debe haber sido el que le recomendó cerrar ventanas, representar a la corporación conforme a las delegaciones y autorizaciones vigentes, especialmente en materias de administración de personal, de acuerdo con las atribuciones. En realidad las funciones técnicas están en las dos primeras láminas. Ok, Esto de. Ojo. Espérate, déjame salir un poquito. le puse el deslinde de responsabilidad porque en realidad es una copia un resumen de lo que tiene Codelco. Y me pueden acusar de copión. Espérate. Ya, vamos. Aquí viene la mía. Ya, Fernando, somos todo oídos. Ya. Muchas gracias. Bueno, Perdona, Fernando, antes que está. Colega, Fernando y colega, ¿cómo lo hacemos?
vamos interrumpiendo a Fernando a hacer dudas y consultas o terminamos al final. ¿Qué Al A mí, prefiere? final, si son consultas cortas, perfecto, para que no se olvide después. Pero si alguien quiere hacer una exposición más larga, la hacemos al final. Ok, listo. Partimos, dale nomás. Bueno, fusión de concentrados de cobre en Chile. Ese título lo pensé bastante porque al principio hablaba de fundiciones, pero ¿por qué hablo ahora de concentrados más bien? Porque yo soy un fanático de, de- de combinar la hidrometalurgia y la pirometalurgia, y eso ya no es fundición, tampoco es fusión. Bueno, esta presentación es una visión personal sobre el tema del futuro de la fusión de concentrados de cobre en Chile, para ser usada como base para un coloquio sobre el tema por los integrantes del Grupo Minería Ética del Colegio de Ingenieros de Chile. Dale. Contexto. El futuro de la fusión de concentrados en Chile es parte de un tema mucho mayor, el futuro de la minería chilena. Los concentrados se pueden fundir en instalaciones separadas y exportarlos. Es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en forma creciente. Hay una contradicción entre exportar concentrados y la intención de exportar nuestro cobre con el mayor valor agregado posible. Es muy importante mejorar la imagen para lograr lo que llaman la licencia social. Adelante. La situación. A futuro, entre el 70 y 80% del cobre chileno se exportaría como concentrado. El costo promedio de nuestras fundiciones duplica las maquilas y el más alto la triplica. Se ha concluido que la causa sería la tecnología y la antigüedad de nuestras fundiciones, pero no es la única causa. Los informes públicos, por supuesto, son generales, pero cada fundición tiene realidades distintas e informes detallados. Enfoque para abordar la situación. Es recomendable discutir al menos los siguientes puntos con un enfoque integral. Estado actual y posible futuro de las fundiciones existentes, posibilidad de nuevas fundiciones en el país, importancia de la investigación y desarrollo, en el cual se han detectado interesantes oportunidades. Estos tres temas se han sintetizado en esta presentación usando la información encontrada y la experiencia del autor. Dale. Perdón. Condiciones existentes. La capacidad actual es de 6,15 millones de toneladas al año de concentrados. ¿Tanto? Algo de tan mal. Pero, pero fue mayor y ha descendido en los últimos años. Esta es la capacidad de las fundiciones. Sí. Chuquicamata, 1.400. Alto Norte, 1.160. Potrerillos, 680. Hernán de la Lira o Paipote, como le digo yo, 450. Ventanas, 430. Chagres, 660. Y Caletones, 1.370. Lo que sí he visto en los resultados de Caletones es que Caletones está superando estas cifras y Chuquicamata, por alguna razón, ha estado muy bajo de su capacidad. Ahí me permite, Fernando, en lo de Chuquicamata yo he sabido que, bueno, los resultados esperados de este 1.400.000, digamos, acuérdense que ellos con esto paraban su CT y querían colocar flash y CPS solamente. Y aquí dice tecnología, justamente pone las tres, por eso da más alta. Pero la capacidad que están logrando es de orden de 1.100.000 toneladas apenas. Entonces los gallos parece que están de frentón estudiando con profundidad volver a retomar un CT. Así que ese se los doy como información que yo he sabido por fuera. Perfecto, excelente. Bueno, la fundición más antigua de Chile es la de Chagres, que casi nadie sabe. Primero la fundaron los franceses, y fue francesa hasta el año 1971 por ahí. Pero estuvo bastantes periodos de fuera de servicio. Y, y Caletones, mi Caletones, como digo yo, acaba de cumplir 100 años. El otro día me llamó Abraham para contármelo y mandó un video cuando celebraron los 100 años. Después, la capacidad actual de, los, de las fundiciones. Respecto a las tecnologías, las que están indicadas ahí
son las actuales. Todas las fundiciones partieron con reverbero-convertidores. Lo importante es en qué año se implementó la tecnología actual, porque cuando se habla de que son muy antiguas, a lo mejor no son tan antiguas. Por ejemplo, Alto Norte es de Noranda, pero partió con a la chilena con puros tarros, ¿no es cierto? Todas tienen CPS, el convertidor Pearson-Smith. Ahora, el convertidor Teniente y el Noranda son prácticamente casi iguales, digamos. Ellos nos acusaron de que lo habíamos copiado y ahora puedo decir que Noranda nos copió a nosotros porque tomó el proceso que creó Herman. Ha habido progreso en ella. Por ejemplo, el flash de Chagres me parece que es más moderno que el flash de Chucky, porque el de Chucky parece que fue el primero que llegó a Chile. Ok, dale Sí, nomás. sí, fue el primero, el año 86. Correcto. Oye, en esto yo creo que también que es importante relevar que justamente, si ustedes se fijan, CTCPS tenían, hoy día ya no lo tiene Chucky, pero tenían 5 de las 7 fundiciones chilenas, o 6 con la Noranda. Resulta de que ahora, pensando en la detención de ventanas, porque es tecnología obsoleta, o sea, están diciendo que hay que cerrar y apagar todas las fundiciones, porque justamente todas las otras tienen la misma tecnología de ventana. Y Ventana tiene más facilidades porque tiene, además de la planta de doble contacto de ácido, tiene una planta de peróxido que agarra todos los gases más diluidos. Entonces, eso es un punto súper clave cuando la gente dice son fundiciones obsoletas. Y lo que decía Fernando, de fundiciones viejas, si uno va a ver fundiciones viejas, oye, no tiene nada que ver porque tú te puedes renovar absolutamente. Es solamente eso que quería relevar. Gracias, Fernando. Sí, me parece, ayer escuchamos en el instituto una charla de Ricardo extraordinaria en que demuestra de que en realidad la que cumple más que de todas las fundiciones es Ventana precisamente. Bueno, sigamos adelante. El costo de las fundiciones existentes. Aquí entramos en el tema más o menos crítico. Esto lo tomé de un informe del colega Germán Richter de la Gerencia de Optimización y Fundición y Refinería de Codelco. En centavos por libra, Chuquicamata 43,3. En realidad, yo vi la historia, llegó a 60. Bueno, Salvador 32,7, Ventana 36,3 y Teniente 23,3. Hay otro informe que es de la Comisión Chilena que las cubre todas. No da el nombre de las fundiciones, pero es fácil deducir por la capacidad de cuál se trata. La de menor costo es Chagres, con 26,6. Después está Alto Norte con 24,4. Teniente muy cerca con 25,8. Potrerillos, otra de las fundiciones que quiero, por supuesto Maipote, Ventana y finalmente Chuquicamata. Dale nomás. Eso es importante relevar aquí, que uno, cuando es fundidor, uno sabe que las economías de escala son importantes. Pero aquí mira que las economías de escala como que no se cumplen mucho, porque Chuquicamata era la más grande en esta, digamos, números que pone Fernando, y sin embargo, y la más chica es Paipote. Ya, entonces como que algo no anda bien, algo no huele bien en Dinamarca. Y la más chica de todas es Chagres, o sea, que es de bajo costo, lo voy a ver. Costo de referencia. Fernando y Sergio, a lo mejor en el desglose de los costos tiene que ver el costo de la mano de obra, el impacto de Chuquicamata en el costo de la mano de obra puede que te haga subir el Más adelante quiero entrar en ese tema, lo tengo. Ya, perfecto. Ya. Costo de referencia. Estos son costos informados por la Comisión Chilena del Cobre. El costo en centavos de libra, lo que está informado en dólares por tonelada de concentrado, pero yo lo convertí en centavos de cobre, de centavos por libra de cobre, que en realidad es lo más importante. El Eso promedio, para compararlo con los precios, Fernando, ¿no es cierto? ¿aló? Eso es para compararlo con los precios, para que veamos esa realidad de diferencia. Exactamente.
El promedio de costos en Chile, voy a leer solamente los centavos por libra, es 30,5. El tercer cuartil mundial es 25,9. La media mundial es 16,2. El primer cuadril mundial, que está muy influenciado por los chinos, 9,2. Costo medio en China, 9,1. Entonces ahí es donde a mí me preocupa mucho, porque los que hemos trabajado en fundiciones sabemos que es imposible sacar a 9 centavos. Es absolutamente imposible. Por lo tanto, con seguridad una causa de la diferencia son los créditos por subproductos. Y que para muchos maquiladores la fusión es solo una etapa en una integración vertical. Esto de la etapa de la inversión vertical es muy importante porque inclusive puede ser usado para que los concentrados vayan a sus fundiciones. Claudio Rojas me hizo una observación, pero prefiero que él la haga después. El mayor costo de las fundiciones chilenas está entre... Y esta es una conclusión que la deduje yo porque nadie la ha dicho. El mayor costo de las fundiciones chilenas está entre 5 y 25 centavos de libra sobre la media mundial. O sea, cuando uno ve estos valores tan altos, lo que interesa en el fondo es cuánto cuesta con respecto a cuánto vale el cobre. Y el cobre está en 400 centavos la libra. Probablemente se va a mantener, está más bajo, pero se va a mantener en ese orden y podría seguir subiendo. O sea, son 5 centavos en 400. Entonces hay que tener esa cifra en la mente cuando uno empieza a pensar en estos problemas. Adelante, por favor. El cash cost según Cochilco. Remuneraciones, energía eléctrica, combustibles, consumibles y materiales, servicios de terceros y otros costos. Se supone que esta es la estructura usada en los costos de las fundiciones chilenas. Verificar si los costos publicados incluyen el crédito por ácido sulfúrico, con toda seguridad debe incluirse, pero eso se incluye para todas las fundiciones del mundo, digamos. Ese es como un elemento que es el mismo. La gran diferencia está en los subproductos que hacen los chinos de otros lados y que es lo que, donde estamos al debe los metalurgistas chilenos. Yo creo que eso lo podemos comentar después. Adelante. Pero también está, Fernando, los créditos por los subproductos, como tú dijiste, y ¿cómo le llaman? El tema de subsidio energía, subsidio combustible. Ojo. Claro, la energía. Energía y combustible. También deben subsidiar. Probablemente los chinos ganan un poquitito más que los trabajadores chilenos. Es posible, no sé, se me ocurre. Bueno, posibles causas del mayor costo de nuestras fundiciones. La tecnología y la antigüedad. Sin embargo, esta no es la única causa. Un problema sería la escala y la integración fundición-minco, pero la de menor costo y a un tamaño mediano es integrada. Eso como que tira esa teoría un poquitito para el lado. Se deben comparar los componentes del costo, en que pueden haber fuertes diferencias, es lo que mencionó Ruth. A modo de ejemplo, los costos de chino no son explicables sin los créditos por sus productos y sin su situación muy especial. Hay varios temas como estos u otros similares que deben ser considerados. Es necesario ser cuidadosos en las conclusiones, pues afectan la imagen de nuestras fundiciones, las decisiones que se han estado tomando y las futuras. Adelante. Las fundiciones estatales. Codelco ha decidido cerrar la fundición de Ventana. No sé si la van a cerrar al fin, pero es una decisión. Y Enami ha anunciado la decisión de invertir en una fundición. Caletones podría llegar al segundo cuartil si se reduce el precio de la energía eléctrica. Potrerillo sufre menor presión social debido al cierre del campamento. El costo de Chuquicamata necesita un análisis. Puede ser circunstancial. Además, trata de concentrados sucios, con fuertes castigos, si es que son recibidos en alguna parte. La Confederación de Trabajadores del Cobre se opondría en forma férrea al cierre de las fundiciones de Codelco. Yo creo que eso no puede dejarse tenerse de lado. Adelante. No, y eso se notó en el caso de Ventana. No sé cuál fue el arreglo, ¿no? Bueno, un desafío, una oportunidad y unas tareas. Desafío. Necesidad de disminuir los costos y las emisiones y enfrentar la creciente exigencia social. Oportunidad. Menor precio de la energía eléctrica en el futuro, posible cambio de combustibles fósiles por hidrógeno verde y oxígeno a bajo costo.
ese tema del oxígeno a bajo costo, creo que lo visualizamos mucho en este grupo, en que hemos hablado mucho de, de las energías renovables y del hidrógeno verde. Para el hidrógeno verde se disocia el agua y de ahí se saca el hidrógeno y el oxígeno. Y hay que buscarle aplicación al oxígeno, porque hay más oxígeno que hidrógeno. Pero todas nuestras fundiciones usan mucho oxígeno. La que más conozco yo, por supuesto, es ¿cómo se llama? Es teniente, y la función es autógena. Pero todo lo que consume energía es oxígeno. Si yo pusiera una planta cerca de la mina para producir hidrógeno y oxígeno, el oxígeno bajaría el costo, es casi el principal costo de teniente. Tareas: estudiar si es un buen negocio cerrar las fundiciones o invertir para resolver los bases. Tiene casi un sentido de pregunta nomás, porque yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es cómo salvar las fundiciones chilenas. Con una evaluación social, por supuesto, es un tema que ha tocado muchas veces Sergio, porque lo que interesa es qué es lo que queda en Chile. Y toda nuestra falta de productividad, desgraciadamente, que es malo para la industria, casi toda queda en Chile. Y los temas laborales, por supuesto. El análisis debe ser para cada fundición y en profundidad. Dale nomás, por favor. Antes de eso, Fernando, yo quería relevarte que tu tremenda experiencia, justamente esto que tú dices, hay que darle uso al oxígeno. Fue lo que ustedes hicieron en Teniente, porque tenían una planta de oxígeno que quedó sobrante. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo con esto. Inventaron los quemadores de oxígeno y petróleo y se les fue posible ya adelante el CT. Así que en eso tú tienes toda la razón de que hay que darle uso a estas cosas. Algunas responsabilidades. Las privadas son las de más bajo costo en el país y sobrepasaron la norma del Decreto Supremo 28. De hecho, he leído algunas informaciones de prensa que ya están cerca del 98, o sea, están preparadas para el 98, que es lo que se había avisado. Enami. Oye, una cosa, digamos, respecto al cumplimiento de la norma. La norma fija, digamos, que todo se hace en base a balance y balances que son reportados por las propias fundiciones. Yo no he visto ninguna auditoría que haya hecho el Ministerio de Minería respecto a la realización de los balances y la forma como hacen para poder determinar ese 95 o 98% de captura. Yo creo que ahí hay algo que está en la nebulosa. Oye, No es, porque yo en algún momento, cuando me tocó el año 2011 establecer el primer informe, todas las fundiciones me pasaron balance, ninguna cuadraba, no había ningún cuadro en nada. Entonces, y después posteriormente, a influencia de las fundiciones, ellos decidieron que debía ser en base a balances. Entonces ahí hay un punto bien en la nebulosa que a mí me gustaría que quedara anotado, digamos, que es un tema que hay que resolver. yo no estoy muy seguro que no lo auditen, ¿eh? Porque se mete el Ministerio de Salud y se mete también el Ministerio de Medio Ambiente. Y si al principio puede no haber tenido la experiencia, oye, haciendo tus cosas y se ponen a controlar, ya están controlando, ¿ya cuántos años, Gabriel? Van como 6 años, 7 años. O Sí, sea, pero, ahí habían haber aprendido, aunque sí, no hubieran sí, salido. sí, pero a ver, las fundiciones fijaron también, por ejemplo, hoy día se habla solamente del arsénico, y fijaron un tonelaje respecto a arsénico y captura con respecto a ese arsénico. El arsénico no tiene nada que ver con la variabilidad que tienen los concentrados. Los concentrados varían alrededor de un 2%, más o menos, digamos, en contenido de azufre. Pero en contenido de arsénico va desde 0,05 hasta 5%. Y tú tienes acotado respecto y sobre el antimonio, el bismuto, el zinc y el cadmio no se dice absolutamente nada. En una cosa tienes tú razón, Fernando, de que se fijó por tonelaje. Pero ¿sabes tú que esa fijación por tonelaje fue porque le dijeron cuánto están emitiendo ustedes? Por ejemplo, por eso Paipote
es la que tiene mayor exigencia en arsénico y le dejan la nada misma de emitir porque ella procesaba concentrados limpios. Exactamente. Concentrados limpios. Es una falla matemática. Claro, entonces dijeron Chucky me emitía suponte 400 toneladas no sé cuánto al día y le bajaron a tanto, o al año. Entonces, los gallos lo bajaron en base a lo que se sabía y por eso son distintas en cada vez, porque uno dice, oye, pero si la norma tiene que ser pareja, y no fue así. Perdón, sigamos, Fernando. Ya. ENAMI, en 1952 inauguró Paipote y en 1964 Ventana. Una nueva fundición es un hito de gran relevancia, pero debería revisar los subsidios. De hecho, yo le creo a Oscar Landerreche. Él cuando escribe en su libro de que los subsidios había que revisarlos, yo creo que lo dice con conocimiento, porque Ventanas era de Codelco. Codelco, en el año 2020 se creó la Vicepresidencia de Fundiciones y Refinerías en presentación separada, que ya la leímos, lo hicimos ver porque es un hito importante también. Todas, fomentar la generación de energía renovable y de producción de hidrógeno verde y oxígeno para mejor su competitividad. Esto tiene varias razones. Primero, los costos que yo hablé, y lo otro, que de todas maneras hay que ir hacia el cobre verde. Y ahí puede que nosotros vamos a tener una ventaja con respecto a otras fundiciones. Eso es, sigue adelante. Yo quería decir una sola cosa, el tema de los subsidios. Incluso los mineros siempre alegan, porque si bien es cierto, hay subsidios, lo importante de los subsidios no es que sean malos, los subsidios son buenos. El problema de los subsidios son malos cuando son escondidos. Porque cuando son escondidos nadie sabe para dónde se va esa plata y quién se la lleva. O se sabe, pero la saben algunos iniciados. Porque si hay un subsidio, por ejemplo, en vivienda, porque hay subsidios en vivienda, pero se da el nombre de la persona que se lo ganó y qué subsidio se ganó. Entonces cualquier hijo de vecino ve ese número y dice, oye, ¿por qué te están dando subsidios? Se gana el doble o triple que gano yo y resulta que a él le dan y a mí no me dan. O sea, los subsidios para que sean buenos tienen que ser abiertos, informados y que la gente alega. Es como decir, oye, no estamos repartiendo la torta, pero oye, tú estás agarrando 3 veces, ¿por qué 3 veces y yo no? Por eso quería solamente revelar el tema de subsidios, por ese motivo, y que los mineros, si bien es cierto, ha habido subsidios, ellos alegan siempre que sucede, que hubo un año, no me acuerdo qué año, si hubo un acuerdo con la Tsunami y se da un precio de sustentación. Y cuando el precio es bajo, ese precio de sustentación obviamente son subsidiados. Pero ellos devuelven ese subsidio cuando el precio sobrepasa ese número de sustentación. Y se subsidia a los que siguen operando. Y lo pagan todos los que operan. O sea, el gallo que, por decirte algo, procesa desmonte, cuando los precios bajan, el gallo no lo va a dar porque no le dan los costos, por lo tanto él no recibe subsidio. Pero cuando tienen que entregar, los precios suben, él agarra los desmontes, los entrega, pero tienen que pagar el subsidio de los que fueron subsidiados. O sea, de esa manera fue una cosa muy, diría yo, sabia, una muy buena decisión, y al finalmente, en el más menos, los mineros han devuelto todos los subsidios que les han dado. Solamente quería dar esa relevancia, perdón, Fernando. Dale adelante nomás. Resumen. La diferencia de costo entre fundiciones chilenas se puede ver, por ejemplo, tecnología, antigüedad, flow sheet, layout. Por ejemplo, yo veo que la fundición de Chucky tiene un layout que nada que ver con el layout de Teniente. Si en Teniente es un tarro. Y Chucky es tan complicado, bueno, integrada o no a la Minco. Se debe estudiar con atención los componentes del costo. Eso es lo que un poco preguntaba Ruth. Los componentes del costo, sus precios unitarios, por ejemplo, el precio en energía, el precio de la mano de obra, o sea, cuánto gana en promedio un trabajador chileno comparado con un trabajador chino, por ejemplo. Sus consumos, los rendimientos. Yo creo que la parte consumo en Chile no tendría por qué consumo, por ejemplo, de energía para fundir, porque tiene buenos tarros
y tiene buenos operadores y tiene buenos supervisores, los rendimientos y otras variables. En un informe se detectó un muy alto costo por el mantenimiento de las instalaciones en el año 12. Es un informe, es una memoria que hizo un muchacho Valdés, sustentada por Codelco, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eso quizás lo podría comentar después Claudio Rojas, porque él tiene un valor más bajo en el mantenimiento. Yo siempre he sospechado que es muy grande, porque es un problema que tenemos en todas las faenas, no solo en las fundiciones en Chile, el mantenimiento. Adelante. Mira, con respecto a eso, el 2012, sería bueno que ese año se analizara con 2 años, o 3, 2010, 11 y 12. Porque el 12 puede ser que no hicieron mantenimiento en el 11. Nada más. En todo caso, Jorge Ramírez, para reforzar esto que decía Fernando, yo tengo entendido, por lo que he escuchado de los fundidores, que de los $2.300.000 que se gastó Codelco en darle un ayornamiento a sus fundiciones para cumplir el decreto 28, el decreto supremo 28, del orden de 1/3 era mantención o mantenimiento no efectuado. Entonces, eso muestra un poco de al principio, cuando Fernando decía la diferencia de costo, tecnología, antigüedad, flowchart. Si no tiene por qué ser una antigua, ser más vieja en todo lo que es primero, que si el proceso está bien, son iguales. Pero la diferencia está en que parece que las mantenciones no las van haciendo, y es como un auto. Si no le hacen las mantenciones, obviamente cuando le va a hacer algo, te va a salir mucho más caro que si lo va haciendo de a poco. Yo creo que por ahí un punto muy importante, y si la memoria es un punto específico, yo creo que la gente de Codelco, cuando terminó de hacer su decreto supremo 28, digamos, que son varios años después del 2012, debe haber sido el 2017, ese debe haber sido justamente mucho de verdad. Al otro. Adelante. Pasamos al otro tema, las nuevas fundiciones. A futuro, el 70 a 80% de nuestro cobre se exportaría como concentrado. Voy a mostrar parece que no sé si ahí tengo un cuadro en que se ve cómo ha ido variando. Por supuesto, para los privados es más rentable exportar concentrado. Y un privado toma las mejores decisiones que le corresponden a su función como empresario privado. Pero el sueño del país es exportar el cobre con el mayor valor agregado posible. Sin embargo, las fundiciones modernas requieren grandes inversiones y como costo de oportunidad se ve como una opción poco atractiva. Es un tema complejo, con facetas económicas, estratégicas y políticas. Yo creo que al final es uno de los temas que podríamos discutir porque es unos temas importantes. Adelante, por favor. Ahí, perdón, Fernando, yo también quiero relevar el tema cuando tú ya anteriormente lo dijiste, una cosa es la rentabilidad privada y otra es la rentabilidad social. La rentabilidad social es la rentabilidad del país, Chile Inc., Chile como empresa. Entonces, como bien Fernando dijo, si nuestra mano de obra es muy cara, resulta que a Chile le conviene que sea muy cara, aunque suban sus costos, porque queda en Chile. Entonces, esas cosas hay que revisarlas. Ahora, ¿por qué exportar concentrado? Obviamente al privado le conviene porque aquí en Chile le sale $100, suponte la tonelada de concentrado, y afuera le cobran 57. Incluso Fernando en una parte dijo que eran 2 y hasta 3 veces. Entonces, obviamente le conviene que lo cobre lo menos posible. Pero ¿al país le conviene eso? Eso es lo que hay que revisar. Y hay que revisarlo muy bien. Esa es la pregunta. Adelante. Estadística. Es el cuadro que le quería mostrar. Esta estadística la saqué de Cochilco. Como Cochilco tenía hasta el 2018, busqué y encontré los últimos 2 años del Consejo Minero. Hitos importantes. En 1971 se nacionaliza la gran minería del cobre, pero además se incorpora Andina, que no existía antes. En 1990 se inicia el boom de inversiones privadas. He destacado en rojo algunos límites. La producción mundial en 1950 era 2,5 millones. Actualmente es 20,4 millones, o sea, más o menos casi 9 veces. La producción de Chile era 360.000 y ahora es 5,7 millones. Ahí sí que es más grande el factor.
la participación chilena. El punto más bajo estuvo en los años 70, con 10,9% de la producción mundial. O sea, los otros países avanzaron más rápido que nosotros en los años 70. A lo mejor es explicable. Después llegamos a un pic de 34,7%, o sea, casi 35%, pero estamos bajando bastante rápido. Ya estamos en 28 y probablemente ya luego vamos a estar en 25, tal como están las cosas. Las fundiciones chilenas. Ahí prefiero leer el porcentaje. El año 1950, el 95% de nuestro cobre salía como cobre metálico, ya sea como cobre blister, refinado a fuego o cátodo en ese tiempo electrorefinado. Pero actualmente estamos solamente en el 21%, o sea, solamente el 21% sale como está en las fundiciones. Ahora, se explica un poco por el tema de los cátodos electrowinning, que empezó a generarse en Chile el año 1990, creció muy rápido, porque es muy rápido hacer plantas de SXWE, y además es muy económico. Llegó a un pic el año 2010, casi con 2100, pero ustedes ven que ya va bajando, y esa es la explicación de por qué a futuro podría, llegamos a ser que el 80% de nuestro cobre saliera como cobre, y podría ser más, porque este 21% se compara con la producción actual. Si después va subiendo la producción y se mantienen fijas las fundiciones, va a seguir bajando. Ok, eso es. Sigue así, que no tienen algún comentario. Muy importante lo que dice Fernando, porque justamente Chile exporta hoy día como 3 millones de toneladas de cobre como concentrado. Y estamos produciendo el orden de 1,5. Entonces, y vamos a llegar pronto a 4 millones de toneladas, o sea, el 80% como es casi impresentable. Obviamente estamos en un mercado mundial, hay que ver lo que hacen los competidores. Y si todos los competidores se tiran para abajo, uno se puede tirar para arriba. Pero si ellos se tiran para arriba, de repente empiezan a tirarse todos para arriba. Por ejemplo, los filipinos obligaron a hacer fundición, negociaron, ¿ya? Pero capaz que después se tiran esto otro, y capaz que eso al final pasa a ser una realidad. Pero si todos se tiran, todo está bien, no hay ningún problema. Pero si nadie se tira, es tonto tirarse. Con respecto a eso, lo que en el fondo se está diciendo, digamos, es que nosotros no estamos en las mesas de la comercialización. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Bueno, este cuadro lo puse a raíz de la esperanza que nos habíamos cifrado. Son unos porcentajes que saca Sergio, que para mantener nuestra participación deberíamos estar llegando al año 30 como a 8 millones de toneladas. Sin embargo, en el último quinquenio, nuestra producción se ha estancado mucho. Tenemos 5,6, 5,6, 5,8, 5,8, y ya este año bajó con respecto, o sea, esta década bajó con respecto a la década anterior. Son cifras que uno tiene que mirar para ver hacia dónde están las tendencias de las cosas. Adelante. En eso es bien importante que uno tiene que ver, obviamente, el negocio minero parte en la mina, y la mina parte en el yacimiento. Los yacimientos se saben en base a los recursos. Lo que pasa es que la producción de cualquier empresa o de cualquier país tiene que estar en relación con sus reservas. Si Chile tiene una reserva que son, supongamos, el 30% del mundo, de las reservas del mundo, no podemos estar produciendo un 20% de cobre. Hay que producir 30. Si nuestras reservas fueran 20, obviamente con 20 estaríamos bien. Por eso hay que siempre llevar la reserva en paralelo con la producción. Y si no lo hacemos, algo está fallando. Y no se olviden de que en la cena Sesco, los gallos de BHP, hoy día después lo reforzaron, dijeron que estaban dispuestos a invertir en Chile 10.000 millones de dólares para buscar yacimiento y todas las cosas y hacer nuevas minas.
pero exigían y daban A, B, C, D, E. Correcto. El balance de ácido sulfúrico. Yo le mandé un borrador de lo que estaba preparando a mi compañero Gerardo Muñoz. Muchos de ustedes quizás lo conocen porque trabajó en ENAMI y trabajó también muchos años en Codelco. Y la única observación que me hizo, cuidado con el ácido sulfúrico, porque él inclusive ha mandado carta al Mercurio diciéndose, cuidado con el ácido sulfúrico. Por cada tonelada de concentrado se genera aproximadamente 1 tonelada de ácido sulfúrico. Los minerales de lixiviación se irán extinguiendo, son los principales consumidores del ácido. Si se incrementa la capacidad de fusión de concentrados, se puede producir un excedente de ácido sulfúrico. Puede ser una limitante seria y se debe prever sus posibles usos. Y me voy a mi culebra, incentivar los procesos combinados piro e hidrometalúrgicos. Estudiar la posibilidad de producir fertilizantes en el país a pesar de nuestra falta de fosfato. De repente uno se para porque no tiene fosfato, pero uno puede importar fosfato si tiene todos los elementos para hacerlo barato. Estudiar los mercados del ácido. Pienso que pueden haber otros rubros. Yo no soy especialista en los subproductos del ácido sulfúrico, pero el punto yo creo que es importante. Y ahí quiero contar una pequeña anécdota. El año 1973, a fines de agosto, se hizo un congreso aquí en Chile, que lo organizó don Carlos Díaz Uribe, que se llama El futuro de la pirometalurgia en Chile. Pero lo que se trataba en ese tema era cuántos años de vida le quedaba a la piro, porque la hidro venía avanzando mucho. Don Carlos es doctor en pirometalurgia, pero también en hidro, por eso sabe bien del tema. Pasados algunos años, un día me encontré en Serena con el Guatón Salazar y nos tomamos unos cafés y Guatón me decía, oye Fernando, si la piro no puede extinguirse porque la hidro necesita ácido. Y ahí me quedo siempre dando vueltas ese tema. Es como dice Nicanor Parra, la piro y la hidrometalurgia unidas nunca serán vencidas. Adelante. Esa me gustó. Adelante, dale nomás. Oye, ahí, si me permite, A lo mejor ahí alguien puede comentar algo. Oye, si me permite, yo voy a hablar por boca de ganso, como dicen por ahí, que el Panchito Álvarez, que se nos enfermó la última vez, pero ahora ya se recuperó, que era el que traía una botella, ¿se acuerda que nos mostraba la botella por pantalla y al final del almuerzo virtual estaba media vacía la botella? Él se siguió especializando, que trabajó en la ENAMI en tema ácido y siguió trabajando en ácido. Y todavía hasta le gusta estar muy al tanto del tema de ácido. Y me decía, pero claro, pues si antes se creía que se iba a sobrar ácido. Y resulta que Teniente incluso vio la alternativa poco menos que casi regalar el ácido cuando iba a hacer las plantas de ácido. Resulta que después pasaron los años y resulta de que han pasado como 30 años desde esa época y todavía nos falta el ácido y todavía se sigue importando ácido en Chile. Y si bien es cierto lo que dice Gerardo Muñoz, es cierto de que los minerales oxidados se van terminando, pero resulta que ya hay ácido más barato, empiezan a poder usarse, antes se usaba, uno decía 3 kilos de ácido por tonelada de cobre. Pero resulta que si tú empiezas a procesar menas que necesitan más ácido, puedes llegar hasta 10, incluso 20 kilos de ácido por tonelada de cobre. Entonces, depende de lo que vas a usar. Entonces, no es tan claro que el ácido se fuera a perder. Y justamente no se olviden de que se pueden lixiviar otros materiales. El titanio y el zinc también requieren ácido, que hoy día incluso el cobalto puede ser. O pasa que hoy día no lo usamos, pero de que si el precio baja, se ponen atrayentes otros usos. Correcto, por eso puse a estudiar los mercados del ácido futuro, porque yo me intuyo de que la demanda de ácido a nivel mundial, sobre todo por los fertilizantes, todas esas cosas, va a tener que seguir subiendo. Exacto. Pero ese es un tema que quise ponerlo para conversarlo. Adelante. Por si acaso, les cuento que el ácido
los números que tengo en cabeza, se producían en el mundo algo así como 165 millones de toneladas de ácido anuales en el mundo. Y el ácido offshore, que eran los que podían hacer normalmente, era lo que sobraba en las fundiciones de cobre, porque era el ácido fatal que no podía dejar de producirlo, es normalmente menos de 1 millón de toneladas de ácido al año. ¿Ya? Y lo máximo que fue como 3 o 4, cuando los japoneses incluso lo regalaban. Pero el ácido es un producto que se usa localmente, no se usa para afuera. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a sobrar. Bueno, esto lo puse porque cuando se habló de que Paipote pensaba poner una fundición, en nuestro WhatsApp aparecieron opiniones, no sé si sesgadas o de falta de ignorancia, como decía un amigo mío, dicen, ¿de dónde vamos a sacar 1.000 millones de dólares? Entonces puse esto porque de repente uno se pierde cuando se habla de 1.000 millones de dólares. Por eso puse estos valores de referencia. En realidad está calculado que se piensa en 1.000.000 de dólares, 1.000 millones para la fundición de 1 millón de toneladas de concentrado. Pero yo creo que están un poco caídos. Bueno, valores de referencia para apreciar la magnitud en miles de millones de dólares. El presupuesto de Chile es 82.000 millones. La deuda de Codelco, hace poco, en una entrevista que le hicieron a Máximo Pacheco, dijo que estaban debiendo 18.000 millones. Después, aporte de Codelco al Estado, acumulado 20 años, 84.000 millones. Este año, que ha estado muy bueno, el año pasado que estuvo muy bueno el precio del cobre, es 7,4 mil millones. El aporte acumulado de Codelco a las Fuerzas Armadas es 20.000 millones. Esa ley ya terminó, pero va a seguir como 10 años más, de a poco bajando. No es así de un viaje. Un proyecto minero tipo para 100.000 toneladas por día es del orden de 4.000 millones. Y eso es bien variable porque tenemos el proyecto Las Bambas en Perú, que salió por 10.000 millones y un poco más de 100.000 toneladas por día, 140.000. Entonces, es muy variable. En Chile, de repente, hay proyectos que han salido con 3.000 millones, pero es para tener un orden. Este es importante. Se habló de Indonesia. En Indonesia, el gobierno logró llegar a un acuerdo. Ellos tienen una sola gran mina, que es la mina más rica del mundo. Yo no la conocía hasta hace pocos años, Grasberg. Es la segunda más grande en cobre, pero es la primera del mundo en oro. Y ahí, entonces, llegaron a un acuerdo. La dueña es Freeport. Tuvieron que entenderse con una sola compañía nomás. Y además, a Freeport, ellos no trabajan con este sistema de las pertenencias, sino que tienen un sistema de concesiones por digamos, número de años. Y Freeport le quedaba pocos años. Y el acuerdo lo lograron con esa herramienta en que el Estado se quedó con la mitad y la otra mitad de Freeport, pero Freeport aseguró 40 años más ¿cómo se llama?, de operaciones. Entonces fue bueno para ambos. Aquí, esto casi es para la risa. La fortuna de los 1.000 millonarios chilenos es 36.000 millones. 36.000 millones. Nuestro ex presidente de la República podría comprarse 2 fundiciones porque tiene casi 3.000 millones. Entonces, estos datos los puse para que hagamos conciencia del orden de las cifras. Dale nomás. Ya, gracias. No, eso es muy importante. Algunas estimaciones. Por un dato de Cochilco, proyección de la producción de cobre en Chile 2019-2030, el 2030 estaríamos produciendo 7 millones de toneladas. Hay varios cálculos entre medio, pero lo que quise resaltar es que con eso se van a producir 17,5 millones de toneladas, podrían producir 17,5 millones de toneladas de concentrado, pero estamos produciendo en Chile 1,2.
Nuestras fundiciones llegaron a 1,5 millones al año, pero en los últimos años ha venido bajando y el año pasado fue 1,2. A lo mejor nuestra capacidad puede variar en esa cifra. Si se hace algo, a lo mejor se puede mantener, se puede mejorar, pero es un valor que hay que tener de referencia. Y, por lo tanto, teóricamente necesitamos como 15 fundiciones. Lo estoy poniendo porque estamos hablando de la posibilidad de nuevas fundiciones. Adelante. Ale, ya. Hay un informe, lo he citado porque inclusive nos hizo al pasar, me acuerdo que Iván Valenzuela vino a hacer una charla por otro tema, pero Iván Valenzuela es fanático de la nueva fundición chilena. Sí, Sesco. Y alguien le hizo una pregunta y ahí prácticamente toda la charla pasó por ese lado. Este informe le hizo Sesco, se llama Cobre Refinado, un buen negocio para Chile. Los datos que tengo aquí son del 2020, no son muy antiguos. Hay unas personalidades puestas ahí como autores: Gustavo Lago, Iván de la Católica, Iván Valenzuela de Sesco mismo, Roberto Parra de la Universidad de Concepción y Juan Rayo, que no sé si es el viejo o el joven, pero es Juan Rayo, de JRI, dicen. Bueno, el estudio lo hicieron para tratar 1 millón de toneladas de concentrado al año, 1 millón. Y un dato importante es considerando que las maquilas de vender los concentrados sería $90 por tonelada, que es un poco mayor a lo que están en estos momentos en el mercado. Esa es la primera página. Dale, por favor. Ya. La segunda página. Next. Perdón. Ay, no me agarra, perdón, espérate, no me quiere agarrar. A ver, no me agarra. Ahí. Aquí está la evaluación económica. Ellos estimaron una inversión de 1.000 millones, una inversión de refinería de 700 millones, una tasa de descuento del 8%, un valor presente neto de 704 millones y una tasa interna de retorno 12,9. Una tasa de 12%, no te cambies. Una tasa de 12% es una buena tasa. En mis últimos años, en los últimos 20 años, he estado trabajando en muchas evaluaciones de proyectos y 12% es el dato que normalmente usan casi todas las empresas mineras para hacer las evaluaciones como tasa interna de retorno. El valor presente neto es un poco bajo para los estándares que tenía hace años Codelco. Cuando nosotros en Salvador, con también compañero mío, Bruno Ben, empujamos el proyecto Quebrada M, en ese momento el IVAN, que se llama, que es la relación entre el valor presente neto y la inversión, mínimo era 1. O sea, 0,7 estaría por el lado bajo, pero es un buen valor presente neto. Yo hice los cálculos en base de lo que está costando el de Indonesia, que es real, ya está en construcción, lleva 2 años de construcción, y ellos hablan para una fundición y refinería de 3.000 millones. Si uno hace un escalamiento por la fórmula famosa de los ingenieros químicos, estaríamos bajo con los 1.000 millones. Debería ser como, por los temas de escalamiento, debería estar en del orden de 1.300, que inclusive ha salido en alguna prensa. Pero este es un informe que vale la pena tenerlo en cuenta, porque es un informe cuantitativo, con gente que todos me merecen bastante respeto, con mucha información de Juan Rayo, que como maneja muchos proyectos, tiene más información, y da una tasa interna de retorno de 12. El problema es que en la minería no es la tasa interna de retorno real, debe ser como 30. Entonces, alguien que quiere invertir, por supuesto, invierte directamente en la mina, ¿no? Adelante, por favor.
Oye, yo, si me permite, yo quiero relevar un poco el tema de la tasa de retorno. Lo que pasa, la tasa de retorno, yo me La tasa recuerdo, interna de retorno. claro, la tasa interna de retorno. O sea, la tasa de descuento más bien. No, ¿Qué no, tasa de descuento aplicamos? perdóname, no hay que confundir tasa de descuento con tasa interna de retorno. Claro, yo La estoy tasa hablando, de descuento es al valor que Es uno como piensa lo que y le van tenías. a prestar la plata en los bancos, digamos. Que Como lo mucho, que por tenías. ejemplo, en el caso de los proyectos de los japoneses, usan tasa de descuento hasta de 4%, porque Mm. en Japón incentivan este tipo de proyectos. Por eso que los japoneses Que sale tienen rentable. casi la mitad de los minerales en Chile. Ahora, la tasa interna de retorno es un cálculo que viene de después de haber hecho la evaluación. O sea, cuando tú ya tienes ¿cómo se llama? El flujo de caja, con las inversiones, los gastos, los ingresos, todo. Y esa tasa interna de retorno, 12%, viene siendo casi como la ganancia esperada. mira, lo que yo quería relevar es que la tasa de descuento depende si tú la tomas en forma privada o en forma pública. Porque en forma privada es de dos opciones. La alternativa que tiene el dueño en poner la plata. Si la plata le va a rendir 12,9% como en este caso, y resulta que él tiene algún negocio que le va a rendir 30, obviamente lo va a poner en 30. O al revés, tengo una tasa de 12,9, pero me prestan plata en el banco al 4%, 5, 6 o 7%. Por lo tanto, puedo trabajar con la negra y me embolso el diferencial que es 5%. Entonces, es muy importante la tasa de descuento que se utiliza. En el caso de Chile, yo recuerdo que por los años 80, el Ernesto Fonten hicieron todo un estudio cuál era la tasa interna de retorno para el país que iba a usar como tasa de descuento. Nótese, como tasa de descuento. ¿Por qué? Porque todo el proyecto que era bajo esa tasa, bajo ese rentabilidad país, no convenía hacerlo como país, convenía, y si eran más altas, convenía hacerlo como país, porque unas cosas más rentables no son justamente las cosas productivas. Claro. En Chile era 16%, y me acuerdo yo que ahí se hizo varios años descuento en el caso Codelco, yo decía evaluación en ese tiempo como 14%, y finalmente se llegó a tasa de descuento del 12%, y al final por algún motivo parece que todo el mundo quedó de acuerdo que el 12% era una buena cosa para hacer las evaluaciones con esa tasa de descuento. Era solamente para dar complemento. Sí. Ok. Sí, tú tienes razón que en esto de las cifras de las tasas de descuento, las tasas internas, es donde se puede jugar muchísimo. Los países que quieren incentivar ponen tasas de descuento bajísimas. Claro. Capaz que los chinos le pongan cero. O sea que prestaron la plata gratis. Entonces después, claro, resulta que sus fundiciones, que de hecho son muy buenas, pero tienen ventajas que las fundiciones chilenas no tienen. Pero nosotros tenemos que trabajar con nuestra realidad, me imagino. Sí, no, tiene razón. Ellos tienen. Dale, creo que la siguiente creo que debe ser a la última. Ya. El gran problema es cómo financiar esto. Una es el Estado chileno. Supongo que en general el Estado chileno no tiene ni un puto peso, como decía Nelson Pizarro. Después, préstamos o bonos de empresa estatal. Probablemente, o bueno, en el caso de Codelco, generalmente lo que emiten son bonos. Ahora, me imagino que nadie debe estar pensando en un financiamiento de ese tipo. Finalmente está una empresa privada o mixta, con algunas variantes. Posible inversión de un comprador de un concentrado. Porque de repente los compradores de concentrados quieren asegurar su abastecimiento. Puse a China porque en una oportunidad Sergio, a lo mejor lo puede contar, el Estado en China nos contó que los chinos estaban interesados. Posible inversión voluntaria de uno o dos consorcios de las empresas productoras de concentrados. Eso yo creo que la posibilidad es nula. Lo mismo, pero por un acuerdo con el Estado chileno. Por ahí podría haber algo, sobre todo en las circunstancias que está viviendo el país, en que por otro lado le están diciendo los vamos a nacionalizar. Entonces de repente pueden
hay como juego de piernas, como se llama, para buscar un acuerdo. Moneda de cambio. ¿Ah? Moneda de cambio. Moneda de cambio, exactamente. Lo mismo, pero por imposición del Estado chileno. Ahí en la imposición, de repente, hay países que imponen más. Dice, no se puede exportar el cobre en forma de concentrado. Tiene que usted resolver este problema. Así fue en O en Indonesia. algunos casos, lo que hacen, por ejemplo, Australia, pagan un impuesto por exportar en forma de concentrado, que también es un incentivo para que los productores inviertan. ¿Ves? Creo que es la última. Avanza, a ver si no volvemos para poder... entramos a las innovaciones. Terminamos el tema de las fundiciones futuras, entramos a las innovaciones. Ahora, avancemos en las innovaciones. Por supuesto, yo no soy investigador y nunca lo seré, sobre todo a esta edad. Pero en realidad he pasado toda la vida trabajando en innovaciones, toda la vida. Prácticamente desde mi primera puesta en marcha, que fue en la planta Manuel Antonio Mata, hasta el último proyecto que trabajé, siempre han habido innovaciones. Algunas innovaciones la gente no se da cuenta, pero son las innovaciones en la escala. A mí, don Alberto Salas Paredes, con una irresponsabilidad enorme, me nombró administrador de planta cuando yo tenía apenas 24 años, que no había estado nunca en una planta. Y como me fue bien, seguí avanzando. Mi primera planta es la planta Omeico. Gastón Fernández siempre la menciona, porque tiene más edad que yo. Teníamos 50 toneladas por día, 50 toneladas por día, no por hora. Y en el último proyecto que trabajé, que es el proyecto que es la ingeniería conceptual básica y de detalles de RT Sulfuro fase 2, 200.000 toneladas por día. O sea, ese sí que es un cambio enorme, o sea, en escala. Hay también algunos hitos en los procesamientos. La lixiviación en botadero o en pila, SXW, yo creo que ha sido una de las cosas más importantes del medio siglo, y ahora la clorurada, porque se pueden lixiviar sin necesidad de triturar, o sea, de moler minerales de muy baja ley, y algunos sin siquiera chancarlos, como hay botaderos Ranos Mine, que se llaman. Otro, en el área pirometalúrgica, la función en la llama y la inyección en el baño, que reemplazaron a los reverberos. De hecho, los reverberos tienen cierta historia. Yo creo que los crearon por ahí por el siglo XVIII. En el siglo XIX, Carlos Lambert las introdujo en Chile. Pero el convertidor Pearce Smith es de como el año 2005. O sea, era como lo moderno. Y yo diría que hasta los años 60 eso se mantuvo. Pero después vinieron el flash smelting y en los últimos años la inyección en el baño, entre las cuales está nuestro convertidor teniente. Existieron unos molinos que estoy seguro que ninguno los conoce, pero en la planta Sewell todavía hay bien, que se llaman los molinos Hardinger, que es un molino cilindro cónico, que la ventaja tiene que clasifica muy bien. Y esos molinos, no sé si todavía está Sewell, pero la última vez que lo visité estaban en Sewell, los molinos Hardinger, muy pequeñitos, pues, después los molinos Marcy, los molinos de bola. Pero el gran salto fueron los molinos SAC, que fueron una continuación de los molinos autógenos, en que le agregaron las bolas. Y ahora están entrando por los palos en forma muy fuerte los HPGR, los High Pressure Grinding Roller. Y por supuesto las celdas de flotación. Las celdas de flotación de mis primeras plantas se expresaban en litros. En el Indio ya hablábamos de pies cúbicos, pero ahora estamos hablando de 600 metros cúbicos. Son como 2 pisos de un edificio, 600 metros cúbicos. Es una celda de flotación. Una observación que siempre lo hacen. La minería es muy conservadora y no es fácil introducir los cambios. Yo creo que mucha gente que trabaja como proveedor o
sabe eso, lo difícil que es introducir cambios en la, en la minería. Y aquí, hace 2 años preparé una presentación para hacer en un congreso del instituto sobre investigación y desarrollo. Pero cuando empecé a buscar antecedentes, encontré que casi todas las innovaciones han sido desarrolladas por proveedores, casi todas, o dentro de las mismas empresas mineras. Dentro de las empresas mineras tenemos el caso del convertidor teniente, pero tenemos muchos casos en el área de hidrometalurgia. En hidrometalurgia, la gente no lo sabe, pero en este tipo de planta SXW, creo que somos los más avanzados del mundo, ¿no es cierto? Por las grandes cantidades que hemos manejado. Adelante. Dale nomás. Estoy Sergio. tratando que no me Allá. agarre el puntito. Tengo que hacerlo de todas Ya. las maneras. Ahí me agarro. Ya. Mi experiencia en desarrollo, voy a leer solamente la parte final, en el medio es nada más que lo dejé para dejar constancia de que lo que digo es realidad, lo he hecho. En todas estas concentradoras, en todos estos proyectos, casi todos han tenido innovaciones. Pues ese es mi lado del proyecto. He vivido experiencia en desarrollo, puesta en marcha y regularización de innovaciones en operaciones y en proyectos. Algunas fueron muy exitosas y otras necesitaron modificaciones o un largo tiempo de regulación o a veces estuvieron cerca de una falla fatal. Yo diría que el proceso Oxy-Smelting estuvo cerca de la falla fatal, si no hubiera sido por la empecinación de Herman y también de Samuel Rivero. Yo creo que habría muerto sencillamente el año 72. Estas vivencias marcan el modo con que miro las innovaciones, con mucho entusiasmo, pero con una pregunta permanente. ¿En qué puede fallar? Esa pregunta uno tiene que hacérsela siempre. ¿En qué puede fallar? De todas las que cuento, hay 3 que son las que más me han sido las más importantes. La fundición de Caletones, la planta del Indio y el Salvador, pero no quiero entrar en esos detalles porque no es el motivo de la presentación. Dale, por favor. Las oportunidades que tenemos en investigación, desarrollo e innovación. Hay varias tecnologías en desarrollo en Chile con distintos grados de avance que se pueden clasificar en mejoramiento de los procesos existentes, combinación de la piro y la hidrometalurgia, nuevos procesos. Solo presentaremos sus nombres y un breve comentario. Cada una de ellas amerita una charla. De hecho, 2 de los procesos nuevos han tenido charla en este grupo. Uno es el de Wilkomirski y el otro el de Gabriel. Adelante. Perdón, se me cambió el ramo. Ya. Mejoramiento de procesos existentes. Un colega está patentando mejoramientos que entiendo que son de los que usan el convertidor teniente, pero por supuesto no sabemos qué es lo que está haciendo, pero es un colega que nosotros queremos muchísimo, que es Claudio Queirolo. El retiro del metal blanco, sangrado de los CT podría. Esto casi le dejo el discurso a Sergio porque es su culebra permanente, retirar el metal blanco. Pues disminuir la emisión de gases fugitivos. 2. Aumentar la capacidad de fusión o mejorar la eficiencia de la recuperación de contaminantes de las plantas de ácido. Su tratamiento en fundiciones compactas se puede tratar en fundiciones compactas. Lo único que necesita son convertidores, o sea, es una nave y baja inversión o por hidrometalurgia. Podría ser la salvación para las fundiciones de ventanas y paipotes. Parece que paipotes lo quieren salvar con unos $1.000 millones, pero a lo mejor se podría salvar con mucho menos. Y creo que la que viene, debe ser la última. Que como me da el pase, déjame tomar el tema del metal blanco. Sí, me gustaría dejarle el metal blanco al final a Sergio Okay. para completar mi charla y que él hable del metal blanco, porque yo lo veo como que todas las otras son como un poco esperanza, muy buenos avances, pero necesitan mucho tiempo de desarrollo.
esa está en la mano. Bueno, combinación de la piro y la hidrometalurgia. Nicanor Parra. Está quedando disponible una enorme capacidad de LX-SXW que puede y debe ser aprovechado. Incluso ayuda en el balance de ácido sulfúrico. El metal blanco es una calcosina, que sea sintética, pero es calcosina. O sea, le estamos quitando la fundación a Dios de haber hecho la calcosina, o las bacterias mejor. Se puede lixiviar con una alta recuperación y recircular el residuo a una fundición. Exacto. Yo me imagino Paipote, porque en Paipote todavía hay muchas cosas donde lixiviar, hay más plantas SX por ahí. Personalmente lo veo como el más viable en un breve plazo. O sea, lixiviar el metal blanco. Después, el otro es la lixiviación con alto cloro de sulfuros primarios. Eso es algo que partió en Michilla, pero actualmente Spence, BHP, tiene una patente también y lo está aplicando en Spence. Puede bajar en forma relevante el azufre que va a las fundiciones y aumentar su capacidad en términos de cobre producido. Otra que mencionaba Andrés Reguesa es la tostación seguida de la lixiviación. Y ahora sí que viene la última. Nuevos procesos. Hay 3 procesos que se han mencionado que son revolucionarios. O sea, salí tan mareado que no me di cuenta, pero después cuando llegué a la casa, oye, ya. Mira, estos procesos son del tipo demasiado bueno para ser cierto. Uno que he leído bastante es lo que se llama sin emisiones ni residuos. Ya nos estamos quejando ya. Apaguen el teléfono, Juan Carlos. A ver, alguien tiene el micrófono abierto, se le quedó abierto. Alguien se le quedó el micrófono. Ya. Bueno, hay 3 procesos que se mencionan. El de sin emisiones ni residuos de Vilcominski, Parra y otros de la Universidad de... Yo le he dado un par de leídas a este proceso y es realmente extraordinario, porque primero no emite nada y aprovecha todo. Entonces, está bien el nombre, sin emisiones ni residuos. El otro es el de Gabriel, el de conversión y refinación continua de Riveros y otros, en que también le veo, inclusive hace poco, Gabriel lo expuso, y yo inmediatamente lo vi combinado con el tarro de caletones. Le hacemos un hoyo y ponemos Perdón. Ya, no importa, lo puedo decir, vuelve, pero mientras tanto puedo seguir hablando. Porque en realidad es un arreglo en vertical. O sea, si yo pusiera un convertidor tipo teniente en altura, que por supuesto nuestros ingenieros civiles chilenos son extraordinarios estructureros, lo pueden poner a una cierta altura y de ahí ir pasando por gravedad al convertidor y a la refinación. También lo veo bastante en puerta. Y el último, que me lo mencionó Andrés y también lo busqué, que se llama Eco Winning Process, de colegas Ríos y Simpson de USACH, que formaron una compañía para promocionar su proceso. Pero lo importante es que en los 3 procesos, los autores hablan de más de 20 años de desarrollo y están en el nivel de planta piloto y algunos a escala semi-industrial. Por eso que a veces lo digo con un poco de indignación, cómo nos farreamos el convertidor teniente. Si de hecho la idea, no voy a decir que la copiaron los chinos, porque además de tomarla le hicieron gran progreso, pero nosotros nos quedamos hasta el año 90. ¿Y por qué nos quedamos hasta el año 90? Porque los militares no sabían de que las cosas hay que calcularlas. Y el general Raúl Contreras Fischer, poniéndole el segundo apellido, nos apoyó totalmente para
desarrollar el teniente. Él, como militar, lo miró como una mirada estratégica. Dijo, no, aquí esto tenemos que sacarlo adelante. E inclusive como militar dijo, partamos con la planta piloto, pero en secreto. Si nos va mal, no le contamos a nadie. Y pasó así, pues se hizo primero la planta piloto, que veo a mi amigo Alejandro, que estuvo a cargo de la planta piloto. Se hicieron las pruebas industriales, que estuvieron dirigidas por Juan Achurra, que también está en el sitio. Y finalmente, el diseño que se hizo con la gente de ingeniería de teniente, no se contrató en tercero. Me acuerdo que nosotros teníamos de los gringos una sala de reuniones enorme. Y sacamos las mesas y ahí pusimos una empresa de ingeniería en que estuvo todo el equipo de ingeniería general de teniente. Que yo siempre he dicho que a la Breiden le saco el sombrero porque tenía una muy buena organización y fuimos razonables de que no tratamos de cambiarla, sino que seguir con esa organización. Y entre ellas tenía un grupo de ingeniería general muy, muy bueno. Y nosotros como fundición pusimos como guía, podríamos decir, a nuestro compañero Renan Espinosa.